Vamos a hablar ahora con Graciela Fernández Mejide, quien compartió la tarea de la CONADEP allí a comienzos de la década del 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Graciela, Bernardo Mañago la saluda. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Bernardo. Bien, gracias. Bueno, queríamos que nos dejara un recuerdo, una semblanza de lo que usted compartió con Ernesto Sábato en aquellos años y seguramente también después, ¿no? Sí, yo lo conocí a Sábato antes como escritor, después tuve la oportunidad de trabajar con él en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Y yo tendría que decir que hubo una cosa que caracterizó a todos aquellos que la integraron y que lo eligieron internamente a Sábato como su presidente. Algunos ni se conocían entre sí, no pertenecían o sí a alguna tendencia política. Lo que sí tenían en común era una fuerte voluntad ligada con sus convicciones más profundas para esclarecer lo que había ocurrido durante la dictadura. Y en ese sentido hay que ver el contexto del momento. En ese momento nadie hubiera apostado a que los militares habían abandonado su ambición política, es decir, todo el mundo temía un golpe. Y si algo se estaba haciendo irritativo para la piel militar, era investigar sus crímenes. Sin embargo, y este es el otro rasgo en común, la convicción el primero, el segundo es la capacidad de sobrepasar por sobre el miedo. Vivían amenazándonos, todo el mundo tenía miedo de que los militares, como dije, dieran un golpe. Sin embargo, a pesar de eso, se sobrepusieron. Y en eso se caracterizó Sábato también. Y después, yo diría, su capacidad, que también la transmitió, a comunicarse con la sociedad y acompañar lo que la sociedad iba entendiendo de lo que iba ocurriendo, ¿no? De que había habido un plan sistemático para combatir a las organizaciones armadas fuera de la ley. Y en ese sentido, yo voy a contar una anécdota rápidamente. Cuando fue el momento de entregar el informe Nunca Más al presidente, que era un montón de papeles, en ese momento de hojas, digamos así, salimos en distintos autos. Y cuando llegamos a la Casa de Gobierno, habíamos llegado todos, menos el auto donde iba Sábato. Nos pusimos muy nerviosos, muy paranoicos, empezamos a decir, ¿qué pasó? ¿Alguien lo habrán secuestrado? ¿Qué pasó? No. Estaba tan llena las calles de gente que cuando empezó a pasar y distinguían que iba Sábato, todo el mundo detenía el auto para saludarlo. Y un escritor a quien algún sector de la sociedad conocía por sus libros, se había transformado en una persona muy conocida y reconocida por su esfuerzo en pos de la verdad y de la justicia, ¿no? Sí, a partir de ese momento cobró una nueva dimensión la figura de Sábato. Él había sido muy cuestionado, Graciela, nosotros estuvimos leyendo algunas partes de su biografía, por un almuerzo que había mantenido con Videla a principios del gobierno militar, 2 meses del golpe militar, ¿no? Así es. El golpe militar, no se olviden, ustedes, o no sé la edad que tienen, si lo vivieron, desgraciadamente fue acompañado por buena parte de la sociedad que creía que venía a poner orden en esa interna feroz del peronismo que podríamos decir que estaba expresada en Montoneros por un lado, las 3A por el otro. Y bastante gente creyó en que se iba a poner ese orden con el golpe militar. No fue mi caso, pero puedo entender que otros lo creyeran. Ahora, cuando desde el progresismo se critica que alguien haya cambiado de opinión, y no solo eso, que haya después expuesto su seguridad para modificar esa situación, y la verdad yo digo, quienes hicieron esas críticas no son progresistas. Los progresistas aspiran al cambio y a convencer a otros para que cambien. Y Sábato cambió en sus posiciones, y cambió para mejor. Así es. Graciela, ¿cuándo fue ¿recuerda cuándo fue la última vez que lo vio a Sábato? Y ya hace unos años nos distinguieron en algún premio, ya no me acuerdo qué, una recordación a los que sobrevivíamos de la CONADEP, y lo vi ahí y después ya enfermó
y bueno, no lo vi más, pero fuimos bastante amigos después que terminó la CONADEP, ¿no? Ujú. Muy bien, Graciela Fernández Meijide, dejándonos también su recuerdo sobre Ernesto Sábato, con quien compartió esa tarea, ese momento de la CONADEP a principios de los años 80.